Bueno, el título es ligeramente diferente al ofrecido porque esto es parte de un trabajo de investigación conjunto y lo que voy a hacer yo ahora es más hacer una comparación entre dos regiones, en realidad es dos departamentos que están bastante cerca y que voy a establecer una relación entre las élites empresariales de cada uno de estos grupos. ¿Ya? Entonces, primero los agradecimientos básicos, bueno, esta exposición es parte de un trabajo de investigación que se está haciendo con la Universidad del Pacífico, cuyos autores son Paula Muñoz, César Guadalupe, Javier Torres y Yamile Guber. ¿Ya? Bueno, también debería agradecer a Eduardo por la invitación, pero en fin, siempre nos hace trabajar y no estoy seguro de querer agradecerle. ¿Ya? Y bueno, estas son las preguntas y aquí damos inicio a la exposición. ¿Ya? Las dos preguntas que guían esta exposición son cómo el reciente crecimiento económico ha afectado a la composición de la élite regional en Arequipa y Cusco, tomando en cuenta sobre todo el sector empresarial, y en qué medida estas élites regionales o élites contribuyen al desarrollo de proyectos regionales. ¿Ya? Entonces vamos a ver rápidamente, velozmente, la evolución económica desde el 2000 hasta el 2012, que son los indicadores que hemos tomado. No lo vamos a hacer de manera muy minuciosa porque no es necesariamente el tema, pero lo que da es un panorama de lo que queremos mostrar. Entonces vemos la evolución del PBI, la caída fuerte es la del 2009, luego hay una recuperación, luego hay otra bajada que tiende a estabilizarse, que es lo que estamos viendo ahora, pero sin embargo hasta el 2012 el promedio de crecimiento es cerca del 6%, lo cual es un promedio bastante alto. Ahora se crece un poco menos, pero eso no quiere decir que las cosas estén necesariamente mal. Lo interesante es que a pesar de este crecimiento, el PBI per cápita del Perú sigue siendo más bajo que el de América Latina. Sigue habiendo un problema de empate con el de América Latina. Ahora, la clave de este crecimiento efectivamente ha estado derivado por la exportación de minerales. Y por eso hemos puesto la cotización de los metales y justo el crecimiento se va deteniendo cuando comienza a parar la subida del precio de los metales. O sea, hay una relación directa entre nuestro crecimiento y el precio de los metales. ¿Ya? Esto es simplemente lo quiero poner así. ¿Por qué? Porque las dos regiones que vamos a estudiar, su crecimiento ha estado dirigido básicamente por el sector de minería y de hidrocarburos. ¿Ya? Entonces, el tipo de exportación, ¿ya?, que estamos teniendo en este caso son tipos de exportación tradicional, casi el 75%, si ven en el gráfico, es exportación tradicional, básicamente minerales. ¿Ya? O sea, cuando dicen que han crecido las exportaciones no tradicionales, estamos hablando de una cosa muy pequeña. ¿Ya? Sigue siendo la mayoría de exportación de productos primarios clásicos de los ciclos económicos peruanos. O sea, en la historia económica peruana esto es un ciclo clásico. ¿Ya? El crecimiento regional, eso me interesa mucho porque tiene que ver con las cuestiones que vamos a trabajar ahora. O sea, las tres regiones que más han crecido hasta el 2012, del 2012 al 2012, son Ica, Cusco y Ayacucho. Cusco ha crecido, es una de las que más ha crecido. Si ponemos 2013, ya el crecimiento de Cusco es aún mayor. Luego, en las que han crecido etapas medias están Arequipa, ¿ya?, y Piura y San Martín, que son otras dos regiones que luego Paula analizará en su trabajo. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a los indicadores para Arequipa y Cusco para poder establecer nuestra comparación. Esto es la composición del PBI. Esto es muy importante para que se den cuenta. En el caso de Arequipa, si se dan cuenta solo por el gráfico, no solo por la composición de los dibujitos de los pies, se han dado cuenta que sigue siendo una composición del PBI bastante diversa, donde el sector manufactura no ha cambiado mucho a lo largo del periodo, se ha mantenido alrededor de un 24%. ¿Ya? Y el sector minería ha crecido, o sea, se ha mantenido en alrededor de un 11 o 12%, a pesar de que es el motor del desarrollo de la zona. Pero, digamos, en términos relativos, la composición es muy parecida. Lo que sí ha crecido notablemente es el sector construcción, que son los dos fenómenos básicos que también se repiten en Cusco. Es un desarrollo dirigido por el sector minería que genera unos ingresos que estimulan el sector construcción. Pero si se han dado cuenta, hay una diversificación en la composición del PBI. Ahora, lo interesante aquí está en cómo va la población económicamente activa, guiada en qué sectores se concentran. Y lo que va a pasar es que se concentran básicamente en la ocupación de comercio, ¿ya? Y si a eso le juntamos otros porcentajes, comercio y manufacturas, ¿ya? Entre esos dos tienes la mayoría, o podrías poner manufacturas y algo de
Sí, porcentaje de manufacturas es el más alto, que está en naranja, y el de comercio. Son los dos. Ahora, lo que sí, entonces está correspondiendo, la diversidad de la PEA está correspondiendo a la diversidad de la producción en algún momento. ¿Se han dado cuenta? Minería es 3.4%, que parece bajo, pero es así es como funciona la minería. La minería no da mucho empleo, es intensiva en capital, no en mano de obra, ¿ya? Ese es el asunto, pero para el caso arequipeño es bastante, o sea, ese 3.4% es bastante, si lo vemos comparado con otras regiones, como lo vamos a ver en el caso del Cusco. En el caso de Cusco sí hay un cambio notable en el pie, ¿ya? O en la torta, como quieran llamarlo, en la distribución del PBI. Si ustedes ven hacia 1980, la década del 80 y las décadas del 90, van a ver cómo agricultura era la actividad más importante y cómo, si ven, para el 2011 ya la actividad más importante abiertamente es minería y la segunda es construcción, forman el 46% del PBI. O sea, la mitad del PBI va a estar concentrado en minería y construcción. Son las dos cosas claves, ¿ya? Y aquí vean lo interesante. La población económicamente activa del Cusco, el 37% está en agricultura. ¿Ya? Ese es uno de los puntos claves. O sea, la mayor parte de la población económicamente activa está en el sector menos productivo de la economía. ¿Ya? Que eso es una de las diferencias entre Cusco y Arequipa, que es bastante importante en este aspecto. Ahora, aquí tenemos las 4 regiones que el proyecto está analizando. Yo solamente estoy hablando de las 2 primeras, pero una de las cosas que quiero que se fijen que es muy importante es en el nivel de educación de la población económicamente activa. Si se han dado cuenta, en casi todos los departamentos que ven, si ustedes ponen, llega hasta educación primaria o menos, es 37, 34, 33%, y educación secundaria 38%, y así se completa básicamente la torta en todas las regiones, con excepción de Arequipa. Si ustedes ven, la educación superior en Arequipa, tanto universitaria como técnica, suma casi el 40%. ¿Ya? Esto explica en gran medida por qué en Arequipa, por ejemplo, la gente sí puede conseguir trabajo en minería, donde necesitas mano de obra que tenga educación técnica. ¿Ya? O sea, cuando llega Cerro Verde o de la minera Arequipa, encuentra una población que efectivamente puede darle trabajo. Porque Cerro Verde tiene esta política de emplear a la población local, pero sí puede hacerlo, ¿no? ¿Me entienden a lo que voy a decir? O sea, hay la posibilidad porque hay una población que puede acceder a ese tipo de trabajo. ¿Ya? Pero esto marca una diferencia importante, porque marca una diferencia también en el tipo de mano de obra que tiene y en el tipo de profesionalización que van a tener en el sector laboral y en los problemas de rotación laboral y la forma de hacer pactos entre empresariado, trabajadores, etc. ¿Ya? Ahora, la composición de las élites en el desarrollo regional y su participación en el desarrollo regional. Creo que voy bien y esta es la parte que es la importante. Ya. Veamos a Cusco. ¿Ya? Entonces, ahora que he hecho rápido todo, ya puedo bajar la velocidad. ¿Ya? Para terminar exactamente en los 20 minutos. Ahora, el problema con la élite cusqueña es que estuvo muy ligada a actividades agrícolas hasta 1970, que llega la reforma agraria. Entonces, la reforma agraria no es que elimina la élite cusqueña porque ya estaba en decadencia desde hace tiempo, pero era una élite ligada a la agricultura, ¿ya? Que va entrando en un proceso lento de decadencia desde los años 40. Y una cosa muy importante, la élite cusqueña era muy importante, sobre todo la élite cusqueña propietaria y empresarial, para crear discursos alternativos a Lima en términos de identidad nacional, no necesariamente en términos de proyectos de desarrollo. Eso parece que fue una división del trabajo con respecto a la élite arequipeña. Ellos eran los que creaban los programas de descentralización, etcétera, y los cusqueños eran los que hablaban de la identidad diferente peruana frente a la limeña. Entonces, a partir del 1970, y esto es importante, solo el sector empresarial que había combinado agricultura con manufacturas, que son textiles o producción de bebidas, mantuvo cierto poder económico y político, pero la crisis de los 80 los termina de sacar del mercado. Esto es muy importante porque varios de los sectores textiles en Cusco eran exhacendados o eran hacendados. ¿Ya? O sea, la fábrica de Luque solo se pudo hacer porque era una hacienda. O sea, es famoso que a mediados de 1800 trajeron todos los implementos de Europa, incluidos los técnicos, ya desembarcaron en Mollendo y de ahí se fueron a Mula hasta la hacienda. ¿Ya? O sea, eso solo se puede hacer si es que no tienes, si es que el trabajo que tienes de carga o ese tipo de cosas no es remunerado. ¿Ya? Pero varias de las industrias textiles en el Cusco partieron de la agricultura, estaban muy ligadas a las haciendas. Y este es el grupo que sobrevive hasta los años 80 y 90, que la crisis económica y luego las reformas es la que los termina de destruir o los saca del mercado. En las décadas siguientes van a aparecer 2 importantes familias empresarias, ¿ya?
pero sin vínculos con los proyectos de desarrollo regional o con las élites locales. Son la familia Oviedo y el caso de Incasur. Y ambos van a terminar poniendo su núcleo de negocios fuera de Cusco porque no pueden crecer más dentro de Cusco. En el caso de Incasur es bastante claro, ¿no? Porque el problema de ellos es un problema de crecimiento. Les va extremadamente bien con el negocio, necesitan puertos para exportar, etcétera, y entonces tienen que mudarse a Lima, porque las comunicaciones no son suficientes en Cusco y no hay la cantidad de energía que ellos necesitan para todas sus plantas. El caso de los Oviedo es diferente. Ya no voy a tocar el tema porque quiero ir rápido. Y esto es una cosa muy importante porque, por ejemplo, de solo 3 de las 10 empresas más importantes en la región tienen mayoría de capitales cusqueños. De esas 3, Incasur ya prácticamente se mudó. Cusco lo usa como de granero, depósito, centro de comercialización, pero ya no es su base. Entonces, en realidad, solo quedan 2, una es el medio. ¿Ya? Y una es la caja de ahorros del Cusco. Una de las 3. La caja municipal de ahorros del Cusco. ¿Ya? Ahora, el tamaño de las empresas en el Cusco. El Cusco, Arequipa y todo eso es igual que en el resto del Perú. Aquí no hay una diferencia. La mayor parte de empresas son microempresas. ¿Ya? Y cuando hablamos de microempresa es alguien que se está autoempleando. ¿Ya? Hay un discurso muy bonito en el emprendedurismo, pero es autoempleo. ¿Ya? Es básicamente lo que estamos viendo. Básicamente este es el proceso. Luego hay pequeñas, ¿ya? Que son 1.440, medianas 32. Mediana se está considerando como 50 trabajadores, está siendo bastante flexible con la idea de mediana y está siendo bastante flexible más de 100 con la idea de grande, que son 86, de las cuales la mayoría no tiene capital cusqueño. ¿Ya? Es importante decir esto para que entiendan lo que va a pasar. ¿Cuál es el núcleo empresarial cusqueño? Es un núcleo empresarial, está compuesto por mediana y pequeña empresa. El núcleo empresarial no está compuesto por gran empresa. Cuando hablamos de la élite empresarial cusqueña estamos hablando a lo máximo de medianos empresarios en el mejor de los casos. ¿Ya? Entonces, claro, quiere decir que ellos compiten con otras empresas más grandes, sobre todo los que están en turismo, compiten con Perurrey, que es en realidad el gran jugador en términos de empresas turísticas en la zona. ¿Ya? Entonces, ellos están reunidos en la Cámara de Comercio o en la Cámara de Turismo. ¿Ya? La Cámara de Turismo en realidad es la más importante porque el sector más activo políticamente del empresariado cusqueño es el sector turismo. ¿Ya? Uno iría por razones obvias, pero si hemos visto en los cuadros, el sector turismo no llega a ser el 20% del PBI, se mantiene estable. Y claro, cuando vemos cuánto de la PEA está ocupado ahí, ellos dicen, los del sector turismo suelen decir en sus discursos con los entrevistados que es casi el 20%. Es que están considerando todo comercio y todos servicios como si fuera turismo, para poder llegar a esa cifra. En realidad puede ser menos. ¿Ya? Pero de todas maneras es una fuente importante de trabajo y es una fuente clave de articulación política para el empresariado. Entonces, ese es uno de los puntos bastante importantes. ¿Ya? Ahora, las firmas de aquel sector son empresas gestionadas de manera individual o familiar. Esto es muy importante porque en realidad algunos no son empresas familiares, son empresas de un individuo que hace muy bien, es un buen gestor, es un buen empresario, es un buen negocio, pero es un individuo, ni siquiera ha pasado a la segunda generación. Quiere decir que el negocio no es lo suficientemente estable, o sea, que el negocio es lo que está en juego. Me explico esto, porque cuando uno les pide programas de desarrollo, a veces el empresario tiene que fijarse que si el empresario se queda sin negocio, ya no hay programa de desarrollo que apoyar. ¿No? O sea, la primera, digamos, lealtad del empresario está con su empresa, digámoslo así. O sea, que yo sé que no suena bonito, pero esa es la forma, porque eso es la forma en que actúa. Entonces, son empresas que no son lo suficientemente sólidas y tienen problemas de pasar de la segunda generación, de pasar de la primera a la segunda generación. No estamos hablando de la tercera. Generalmente tienden a disolverse al paso de la segunda generación. ¿Ya? No es el clásico ejemplo de la empresa familiar que a la tercera generación o se disuelve o se convierte en una cosa más importante. Aquí no estamos hablando de empresas que tengan protocolos de familia, que estén en el proceso de arreglar la gerencia o cosas por el estilo. ¿Ya? De hecho, una de las cosas, a pesar de que hay un montón de empresas, por ejemplo, no hay trabajos para consultores como economistas y administradores. ¿Ya? Lo que hay es trabajo para abogados, porque hay extremadamente conflictos entre las familias, que son los que al final terminan administrando las empresas. ¿Ya? Ahora sí, como me quedan 5 minutos, tengo que llegar a Arequipa, salto rápido de esto. Se preocupan por la capacitación del personal, pero no invierten en ello porque su propio negocio es el que está en juego. Y tampoco les preocupa la alta rotación del sector laboral, aunque digan que es un problema, pero bueno, lo superaremos en algún momento. Pero eso tiene sentido porque son empresas que se están constituyendo.
Voy a leer rápidamente porque si no, no llego a Arequipa. Solo están interesados en proyectos ligados con el sector turismo porque están demasiado especializados, o sea, no les importa otro sector. Cuando les preguntas por otro sector, dicen, bueno, se arreglará de otra manera o el Cusco es así. Entonces, en las entrevistas no se refieren. Intervienen en la política a través de vínculos personales. No voy a ir más porque eso va a trabajar Paula. Y no se articulan ni con las universidades ni con los colegios profesionales que son extremadamente importantes en Cusco. ¿Ya? Y no hay mayor interés en incorporar a microempresarios en la Cámara. Paso a Arequipa porque si no, no voy a acabar. En Arequipa la situación es ligeramente diferente y por eso hay como 3 etapas en la evolución del mundo empresarial. O sea, están las empresas que ya quedan muy pocas, que se forman a fines del 19, que se consolidan a principios del 20, son las que tienen 100 años. ¿Ya? Hay 2 importantes que todavía quedan, ¿ya? Que son las empresas de 100 años, pero no son muchas. Ese grupo está casi desapareciendo y el que queda más bien es un núcleo empresarial que se forma a partir de los años 50, que es el que está básicamente en manufacturas ahora, en textiles, es que se está diversificando mucho, algunos de ellos se están convirtiendo en un grupo económico, ¿ya? Y que tienen diversificación hacia adelante y hacia atrás, y son los que están haciendo el trabajo más interesante en este tipo de cosas, que son básicamente el núcleo empresarial que propone los proyectos de desarrollo. Y últimamente están surgiendo nuevas familias empresariales importantes que están dentro de las 3 empresas más importantes de Arequipa y que es una cadena de tienda por departamentos que vende ropas, estilos, ¿ya? Y una cadena de comida que es Pollo Rico. Y tiene muy poca relación con el grupo anterior, casi no hay vínculo con ellos. Esos son los nuevos grupos económicos, pero que no tienen relación con el núcleo grande que se formó en los años 50, que está en la 3ª generación, 2ª generación y que sí está haciendo protocolos familiares y administrando gerencialmente sus empresas. La situación de las empresas es similar a la del Cusco, solo que fíjense que el tamaño de la gran empresa es mayor y el de la mediana también, ¿ya? Pero la situación es similar a la del país y esto es a lo que quiero llegar. La mayor parte del núcleo empresarial se encuentra en el sector industrial. Los 2 más importantes tienen un elevado proceso de diversificación. Los nuevos empresarios están en el sector de ventas al por menor y agroexportación. Y esto es lo que me interesa para ver las cuestiones de desarrollo regional. El núcleo empresarial tiene una comunicación formal e informal con la empresa extranjera más importante, que es Cerro Verde, ¿ya? Y el gobierno regional. Entonces, sí hay un vínculo de comunicación con una empresa extranjera importante y con el gobierno regional. Ambas cosas están ausentes en Cusco. Ese es uno de los puntos de diferencia fundamental y mantienen contacto con micro y pequeños empresarios, a diferencia del Cusco que hay un divorcio enorme con los microempresarios. 3 minutos, ya. Rápido. Entonces, la relación con proyectos de desarrollo regional. Aquí sí hay una larga historia de desarrollo, de vínculos con un desarrollo regional, ¿ya? Yo me voy a centrar solamente en 2 puntos importantes porque no hay tiempo. Es cuando se forma a partir de los 2 terremotos que hay la Junta de Rehabilitación de Arequipa de los años 60. Este es un momento importante porque es un momento de transición de proyectos regionales, de la antigua élite empresarial con la nueva, de ese momento, con la que se funda a partir de los 50. ¿Ya? Que es los que venían del siglo XIX, principios del XX, con los que llegaron después, ahí es donde se crea el proyecto del parque industrial y cosas por el estilo. Y el otro momento es cuando luego de pasarla muy mal en los años 90 hacen la idea de la macrorregión sur. Y ellos son los que impulsan la idea de una región que vaya más allá de los departamentos. Inclusive crean la Federación de Cámaras del Sur, para unir las cámaras de comercio de las regiones. ¿Ya? Ahora, además de esto, una de las cosas que caracteriza a este tipo de empresarios es que sí tienen discusión empresarial en alianza con universidades. Hay 2 universidades en particular, ¿ya? La San Agustín, que es la estatal, y la San Pablo. Entonces hay foros, el foro Arequipa y cosas por el estilo. O sea, hay una discusión sobre proyectos regionales bastante fluida que no existe, por ejemplo, en otras regiones, no solo en Cusco. Y sí hay contactos directos entre los empresarios y funcionarios estatales del gobierno central, sobre todo si son de origen arequipeño. Ya se mantiene el vínculo. Y ahí paso a los 2 comentarios finales para que me acabe el tiempo. Determinantes históricos. Entonces, a pesar de los cambios en la élite empresarial, en Arequipa se mantiene un patrón de comportamiento económico y político que ha sido catalizado por la llegada de Cerro Verde. ¿Ya? Ese es el punto, pero que no ha significado necesariamente un cambio. Me explico, o sea, cuando la pasaron mal en los años 90, cuando no había Cerro Verde, ¿ya? Igual estaban organizándose, tratando de conseguir la macrorregión sur, etcétera, tenían una serie de proyectos que estaban elaborando. ¿Ya? Lo que hace la entrada del recurso natural es permitir los ingresos para manejar estos proyectos, ¿ya? Que tienen sus límites.
que no he podido trabajarlos ahora, pero en fin. Entonces, los empresarios arequipeños tienen una trayectoria de elaboración de planes regionales. Esa es otra de las diferencias, que los diferencia además de los demás empresarios de las otras regiones también. Y esto les permite coordinar con el gobierno regional y con la mayor empresa extractiva. En Cusco, en cambio, las élites cusqueñas no plantean proyectos regionales desde los años 40. ¿Ya? Entonces, claro, Cusco no tiene una élite empresarial o económica que plantee proyectos de desarrollo. Por eso es que eso queda a cargo de una élite política, si es que existe. ¿Ya? Porque hay un vacío ahí desde el punto de vista económico. Y la élite empresarial cusqueña ha quedado más reducida a firmas medianas ubicadas en el sector turismo, y ellos no controlan el sector. O sea, es una élite económica que no controla su propio sector. Entonces es mucho más precaria al momento de proponer reformas. O sea, digamos, la crítica a ellos de que solo se preocupan del turismo es injusta. Pues digo que ese es su negocio y eso es todo lo que pueden, digamos, hacer. Tienen limitaciones a lo que pueden llegar a hacer. Luego, no existen puntos de encuentro entre la gran empresa extractiva y la élite empresarial cusqueña. Eso no solo es porque quede lejos, sino porque efectivamente la parte extractiva que tiene que ver con gas o con minería no solo les queda lejos, sino que además les es ajena a la gente de una élite que está ligada a un solo sector, que es el sector turismo. ¿Ya? Sí, se me acabó el tiempo. Ya. El mío. Ya, el mío fue más duro que el del moderador. Entonces, termino con la última y ya está, a pesar de que he roto el tiempo, voy a romper mi tiempo. La mayor diversificación, y este es el punto que queremos plantear, que la mayor diversificación sectorial y organización gremial en el caso arequipeño favorece una mayor acción conjunta de los empresarios que respecto al Cusco. Y por otro lado, ¿no?, la élite empresarial cusqueña está demasiado especializada, como dije, y no controla su sector. Por eso es que su capacidad para hacer propuestas es limitada. Ahora, ambas regiones tienen las mismas limitaciones en términos de tamaño del mercado interno, deficiencias en la estructura que hacen más difícil el desarrollo de los negocios. Todos nos decían, desde o sea, con esto termino, empresarios arequipeños o cusqueños, es un problema de electricidad y un problema de comunicación, ¿me entienden? Una huelga, por lo que sea, en la carretera sur en Ica puede arruinar, ¿ya?, a una planta o una fábrica en Arequipa. Claro, no va a arruinar a Cerro Verde porque ellos van por mar, ¿ya?, que es la empresa activa, pero por ejemplo, digamos, para no mencionar nombres de fábricas, a las fábricas textiles o de dulces, etcétera, no llegar en el envío a tiempo para una exportación las arruina, ¿ya? Entonces, claro, estoy hablando de una marcha, pero puede ser cualquier otra cosa, cualquier falla en la carretera, derrumbe, etcétera. Tiene un problema de comunicaciones y de energía muy importante. Entonces, eso limita también el tipo de acciones que pueden hacer. Bueno, eso es todo, gracias. Paula Muñoz, de la Universidad del Pacífico, sobre el tema de élites regionales. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar con nosotros hasta esta hora. Yo voy a tratar también de mantener mis tiempos y voy a poner mi alarma igual que Martín. Igual como les presentó Martín, yo también incluyo primero los reconocimientos. Este es un proyecto en el cual estamos desarrollando ambos con un grupo mayor de personas de la universidad, con nuestros colegas César Guadalupe, Javier Torres Gómez y con Yamile Guiber. Y es un trabajo que está en curso, ¿no? Estos son los primeros resultados que estamos sistematizando. En general, el proyecto tiene como pregunta cómo ha impactado el crecimiento económico iniciado a mediados de los 2000, la composición y comportamiento de las élites políticas y empresariales del país. Los casos que estamos trabajando, además de Cusco y Arequipa, que Martín ya presentó, son también los departamentos de Piura y San Martín. ¿Por qué los hemos escogido? Hemos tratado de escoger una serie de casos que son diversos entre sí, ¿no?, que ustedes ven se ubican en diferentes regiones del Perú, pero que al mismo tiempo, por historia y por resultados actuales, han tenido en algún momento élites regionales importantes dentro del panorama del desarrollo regional actual están mejor vistos que algunos otros departamentos en algunos aspectos, ¿no? Y por suerte Martín me ahorra también un poco esta parte, es un poco presentarles el contexto de la investigación. Yo lo que voy a hacer ahora es presentarles un poco una primera síntesis de lo que tenemos sobre la situación de digamos, lo que le llamamos la élite política, ¿no? O sea, cuáles son los principales cambios en la composición y comportamiento de la élite política, sobre todo a partir de la creación de los gobiernos regionales en el año 2002. Entonces, para poder entender un poco es importante tener en cuenta el contexto, ¿no? Además del contexto económico,
que Martín ya ha presentado muy bien, que en pocas palabras se caracteriza por este boom fiscal de crecimiento económico que hemos visto, pero sobre todo a partir del 2006, pero que incluso uno ve que los resultados digamos, del crecimiento económico en términos más digamos, de generación de dinamización de economías locales y generación de empleo se empieza a sentir bastante más tarde en algunas regiones, ¿no? Sobre todo después del 2006, a partir del 2008, 2009, es que se empieza a sentir este crecimiento en la economía y estos cambios de los cuales ha hablado Martín en el sector empresarial se hacen más visibles, ¿no? Pero en realidad es desde el 2002, 2003, después digamos, cuando se inicia el primer gobierno ya electo, luego del gobierno de transición, es que se lanza, como todos sabemos, el proceso de descentralización, que tiene como uno de sus principales cambios la creación de gobiernos regionales asentados en departamentos, ¿no? Y la aspiración de ir hacia un proceso de integración, de formación de regiones vía la integración de departamentos que en realidad fracasa en el 2005. Y es interesante porque, digamos, es un proyecto que, digamos, como Martín comentaba, fue liderado por la Cámara de Comercio, por los empresarios y Cámara de Comercio de Arequipa, en el sur, y en realidad es un proyecto que fracasa en todas las regiones y en la única región en la cual el sí a la integración gana es en Arequipa, ¿no? Digamos que vale la pena comentarlo. Pero además de estos tenemos otros cambios políticos importantes en los cuales hay que entender, como es la ley de partidos políticos, donde se crea la diferencia que vemos ahora entre partidos políticos nacionales, que son los únicos que pueden competir en elecciones nacionales, y la figura de los movimientos regionales que nosotros vemos, ¿no? A veces acá desde Lima no se ve mucho esto, porque como Lima metropolitana no elige un gobierno regional, perdemos de vista estos procesos de cambio político que han sido muy importantes en las regiones. Pero finalmente otro elemento de contexto bastante importante, que es importante tomar en cuenta, es que todos estos procesos de cambio, de crecimiento económico, formación de nuevos, digamos, puestos políticos, se da también en un contexto de, imagino que es un tema que han conversado en los últimos días, de debilidad estatal grande, ¿no? Entonces tenemos una serie de problemas de funcionamiento en general en el aparato estatal. Más allá de los gobiernos locales, más allá del gobierno regional, tenemos problemas con el funcionamiento de las instituciones del Estado. Entonces, un poco empezando, ¿qué vemos en términos de cambios en el poder político en las élites regionales? Primero, los cambios se muestran antes, ¿no? Empiezan a ser más evidentes las tendencias, la dinámica política como que empiezan a mostrar cambios antes que los económicos, sobre todo, ¿no? Vemos sobre todo la consolidación del espacio político regional, ¿no? Sobre todo electoralmente. Y constatamos en esta última elección una tendencia que empezó sobre todo a partir del año 2006, proceso electoral 2006, continuó el 2010 y se ha confirmado recientemente, que tiene que ver con este distanciamiento creciente de la política, esta disociación de la política regional y la política nacional, ¿no es cierto? Esta cuestión de cada vez más los movimientos regionales son los que compiten exitosamente en las regiones por los gobiernos regionales y municipalidades, mientras que los partidos políticos, aunque presentan candidaturas, muchas veces cada vez ganan menos, o digamos, y se mantiene esta tendencia en esta última elección, ¿no? Entonces, no vemos, por ejemplo, un caso exitoso de construcción de partido nacional desde las regiones, desde abajo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es dividir un poco, hacer precisiones en dos tipos de cambio para poder entenderlos mejor. Voy a hacer, por un lado, algunas precisiones, observaciones sobre cambios que vemos en términos de la organización política partidaria en las regiones. Bueno, debería decir departamentos, porque siguen siendo departamentos, no son regiones, pero ya nos hemos acostumbrado a decir regiones. Y por otro lado voy a hablar un poco también de cómo ha ido, cómo vemos, digamos, una primera evaluación más cualitativa, todavía nos falta documentar mejor con mayores indicadores los resultados en términos de gestión. En términos de la organización política, una cosa que constatamos en el campo, más allá de las cifras electorales que se revisan, es que realmente no existe un patrón de organización partidaria a nivel regional. ¿Qué significa esto? Que por más que los movimientos regionales, se hable mucho de los movimientos regionales, que son los nuevos ganadores del último proceso electoral, son los movimientos regionales, los partidos pierden, ¿no? Que es algo que hemos venido escuchando mucho en los últimos días. No hay que confundir este triunfo electoral con asimilar o decir que esto equivale a decir que se han formado o se han consolidado organizaciones partidarias de nivel regional, ¿no?
En la mayoría de casos se ve más bien muy pocos avances en institucionalización política, ¿no? Digamos, lo que vemos a nivel nacional se replica también a nivel regional y local, ¿no? Vemos mucha improvisación, muchos candidatos que van cambiando, candidatos improvisados que van cambiando de movimiento regional en movimiento regional, muchos caudillos seguidos de un pequeño núcleo de seguidores, pero que no consolidan una organización, digamos, partidaria en toda la región, ¿no? Que solamente gobiernan y existen en tiempos electorales en la capital del departamento. Y en realidad los datos electorales más o menos lo confirman, ¿no? En términos de qué es lo que vemos en las regiones de estudio, ¿no? Más o menos lo constatamos. Vemos una variación, pero en realidad es una variación bien hacia lo negativo, ¿no? Bien baja, como vemos, ¿no? Tal vez el caso que destaca más con mayor organización, pero lo calificamos con un nivel de organización partidaria medio, es el caso de Piura. ¿Pero por qué? Porque en Piura todavía tenemos una consolidación organizativa importante, sobre todo porque es un antiguo bastión del APRA, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que le da una organicidad mayor a la política piurana es que tienen como contrapartida, digamos, como oposición, el único partido político grande, estable, organizado, con vida, más allá de las elecciones que tiene, ¿no? Aunque esto es importante, ojo, está también en crisis y desde el 2010, más bien en Piura, ha tenido, digamos, una crisis electoral, ¿no? Estamos en la discusión justamente si esta crisis electoral que vemos en el APRA se va a digamos, traducir o no en un futuro en una crisis del partido, ¿no? Digamos, hay una discusión interesante, ¿no? Digamos, entre algunos políticos y también analistas, ¿no? Sobre qué va a pasar con el APRA, ¿no? Pero en términos generales lo que vemos son niveles organizativos muy bajos. El más bajo, el más extremo, digamos, he ido primero por el extremo mayor, Piura, que más allá del APRA no hay ningún otro movimiento regional consolidado. A pesar de que los últimos 2 gobiernos regionales han sido ganados con un buen porcentaje de votos, en ambos casos los ganadores no tienen detrás un partido, sino que son líderes, en ambos casos vinculados al sector empresarial que ganan las elecciones, ¿no? En el otro extremo tenemos Cusco, que se parece a muchos otros departamentos del país, donde es un extremo muy bajo de mucha desarticulación política, mucha fragmentación, salvo con la excepción de un movimiento autogobierno AIU, que en realidad tiene un problema porque es un movimiento más de tipo municipal, que no llega a dar el salto a lo regional, pero que sí está más consolidado organizativamente. Y después San Martín es un caso digamos, de nivel organizativo bajo también, pero que en realidad lo que constatamos lamentablemente es que Nueva Amazonía, que era el movimiento regional de César Villanueva, que había dado mucha expectativa de que de repente era diferente y más organizado que otros, más bien ha constatado desde el 2010 que no era tanto como creíamos, y en esta última elección, sin su líder, ha tenido resultados muy pobres, ¿no? La organización no ha podido superar, por lo menos electoralmente hasta ahora, la salida de su líder. Algo muy similar vemos en Arequipa, con que la salida de Guillén ha dado esta desarticulación creciente, aunque en Arequipa es interesante mencionarlo, que es algo que estamos empezando a documentar. Es un caso interesante porque sí existe un mayor nivel de organización local a nivel de dirigencias sociales en la ciudad de Arequipa, que es un caso vinculado políticamente a Guillén, ¿no? Bueno, pero paso para poder terminar. En términos de gobiernos regionales, digamos, de gestión, ¿qué es lo que vemos? En realidad vemos que en las regiones que hemos estudiado tenemos resultados como heterogéneos, pero en pocas palabras, digamos, si estábamos pensando qué patrón o qué sería lo más interesante que observamos, primero decir tal vez que de estas gestiones, al menos 3 son algunas de las que han sido más destacadas a nivel nacional, reconocidas en diversos aspectos. Entonces no estamos hablando precisamente de los casos más escandalosos, ¿no? De gobiernos regionales, y eso es importante decirlo, porque no hay que generalizar, ¿no? No hay que generalizar a partir de un caso, entonces no hay que decir que César Álvarez y Ancash digamos, representan la realidad de los gobiernos regionales en el Perú. ¿Qué vemos? Que las gestiones más reconocidas tienen una suerte de mixtura, de combo, de un líder, de un personalismo, pero que delega poder en un núcleo importante de técnicos, que son los que gobiernan y están pensando los proyectos de desarrollo regional,
¿no? Y que han, en buena medida, en muchos casos, como vamos a ver en los casos sobre todo de Arequipa y San Martín, y en menor medida, pero también cerca a Piura, que tienen esta figura, de alguna manera son líderes fuertes, populares, pero que delegan las labores digamos, de gobierno en un equipo de técnicos fuerte, ¿no? Que logran hacer proyectos de inversión importante, plantear algunos temas importantes para la región, y que esto hace que digamos, el gobierno justamente de Guillén, ¿no? el de Villanueva, han sido muy reconocidos desde Lima, como también lo ha sido el de Atkins en Piura, e incluso los gobiernos previos del APRA, ¿no? Que también estuvieron acompañados de un equipo técnico fuerte, ¿no? Pero ¿cuáles son algunas de estas limitaciones que vemos? Esta precariedad de la política organizada hace que las visiones de desarrollo que se tienen o que se logran elaborar parcialmente desde las gestiones son visiones eminentemente técnicas, ¿no? No existen proyectos políticos, desde los políticos de una élite política que realmente esté pensando estas regiones y que estén planteando cómo integrar, cómo ven, cómo quieren seguir como región. En realidad, la fragmentación, esta desarticulación política, digamos, organizativa, se traduce en que la mayoría de entrevistas y entrevistados de gente que entrevistamos de políticos, de gente haciendo política, candidatos, no logran ver en la mayoría de casos, no tienen un discurso elaborado sobre la región y no tienen un proyecto de región. Muchos son muy localistas, ¿no? Tú les empiezas, por ejemplo, en Cusco, a preguntar sobre cuáles son los temas de desarrollo de Cusco en la región y te empiezan a hablar sobre 2 o 3 temas que están muy vinculados sobre todo a la ciudad del Cusco. Y lo mismo ocurre con políticos de otros sitios, ¿no? Les preguntas por el desarrollo de San Martín y te responden los problemas de Tarapoto, ¿no? Entonces tenemos estos problemas justamente de liderazgos muy localistas que tienen problemas para articular visiones de conjunto y articular políticamente una región, ¿no? En términos de gobiernos locales, ¿no? Tal vez, digamos, los gobiernos regionales más bien en estos casos son resultados interesantes, ¿no? Vamos a ver que el tema de la sostenibilidad política es uno de los problemas, pero lo que sí llama profundamente la atención es que el tema de los gobiernos locales, los resultados en los 4 casos son bastante precarios, ¿no? Todas las ciudades, sobre todo, bueno, hablando sobre todo de las principales ciudades, vemos que tienen problemas muy graves en términos de incapacidad para planificar y gestionar el desarrollo urbano, ¿no? Tienen problemas serios de improvisación, de transporte, digamos, de gestión de residuos sólidos, etcétera. Y una gran dificultad, sobre todo de las municipalidades provinciales, para coordinar políticas metropolitanas, digamos, por decirlo así, de desarrollo con las distritales, ¿no? Y esto se repetía en las entrevistas que vimos, ¿no? El alcalde de Cusco no coordina con los alcaldes distritales, ¿no? Lo mismo pasa en Piura, a pesar de que Piura, por ejemplo, no tiene tantos distritos, igual tiene problemas para coordinar y vemos gestiones de verdad bastante desmerecidas. Incluso en Arequipa, una ciudad que uno dice, bueno, está mejor que otras, tiene problemas y más bien es interesante porque esta es la excepción a la regla. Arequipa no está tan mal, en buena cuenta, porque esto hay que decirlo. Cerro Verde, la empresa minera grande que se ubica muy cerca de la ciudad de Arequipa, a 15 minutos, ha reemplazado de alguna manera a las autoridades locales, ¿no? Entonces, muchas de las mejoras que vemos en la ciudad de Arequipa en los últimos años en realidad son obras gestionadas y emprendidas por la minera. Entonces hay intercambios viales, mejoras en el sistema, ampliación y mejoras en el sistema de agua, y ahora en la planta para tratar aguas de residuos también, todo lo termina siendo Cerro Verde, porque las autoridades locales son ineficientes y no se logran poner de acuerdo. Entonces, básicamente para terminar rápido, no sé cuánto tiempo me queda, Manuel. 3. Un poco, ¿qué cosa vemos en términos ya, para terminar y concluir y rematar con digamos, la relación con Martín? ¿Qué relaciones vemos entre la política y digamos, la empresa y los políticos? Primero, en general, vamos a decir que no vemos una relación orgánica, institucional, en general, en casi todos los casos, salvo el caso de Cerro Verde en Arequipa, que se relaciona, como les digo, con los gobiernos regionales, locales. No vemos una relación institucional en términos de colaboración fuerte o cercana, y tal vez medianamente en Piura, que también, digamos, coordinan un poco con la Cámara de Comercio, el gobierno regional. No vemos que hay una relación institucional.
Menos aún que los empresarios estén pensando en participar, apoyar la conformación de movimientos regionales, ¿no? Estos no financian, digamos, no participan en política institucional. En realidad los empresarios entrevistados, sobre todo estos medianos empresarios de los cuales hablaba Martín, que son digamos, la mayoría, son muy desconfiados de la política, ¿no? Y tratan de mantener una distancia. Pero lo que sí vemos es que hay una participación activa de pequeñas empresas y de estos nuevos empresarios emergentes, a los cuales todavía no se les conoce mucho, en política, pero de forma directa. No por la vía institucional, digamos, sino muchos que empiezan a participar con financiamiento de campaña y el problema que tenemos es que no hay información sistemática para ni siquiera reconocer cuántos son, qué sectores son y menos aún cuánto dinero es el que contribuyen. Entonces lo que vemos entre las regiones es que existe una suerte de ciclo político electoral en el cual hay una retroalimentación entre estos dineros que son entregados a políticos durante las campañas electorales que se traduce en un ciclo de corrupción que va acompañado de lo que yo llamo el obrismo, que es esta lógica de construir pequeñas obras, sobre todo a nivel municipal, y que empatan muy bien con la corrupción. Y finalmente que se traduce también en el incremento de este tema del reparto de regalos en campaña, ¿no? Que en realidad lo que les pongo en la caricatura es que lo que hacen mucho, digamos, esta vinculación entre políticos y empresarios, uno lo ve vía el financiamiento de campañas, es que estos políticos improvisados, que no tienen organizaciones estables, lo que hacen no es comprar votos, porque realmente la gente no vende su voto, pero lo que hacen, como ven en esta caricatura, es comprar la participación de los electores, sobre todo pobres, en sus eventos de campaña. En conclusión, vemos en general una alta circulación de élites políticas, pero una escasa consolidación organizativa. Esto es importante decirlo, hay una suerte de retroalimentación del cortoplacismo. En términos de gobiernos es importante porque estos políticos que tienen pocas posibilidades de reelegirse y poco interés incluso en hacer una carrera política, porque todo el tiempo van cambiando, son nuevos. Es muy difícil que estos políticos puedan tener estas visiones de desarrollo de conjunto en la región y que también logren liderar procesos, ¿no? Mal que bien las ventajas que vemos son que hay algunos técnicos que sí pueden hacerlo, pero parte grande del problema que tienen es que ellos no son políticos, pues. Entonces no pueden subsanar este proceso y no pueden, y también la permanencia, la sostenibilidad de ese proyecto es dependiente en que el líder siga siendo reelegido. Entonces no sabemos qué va a pasar con estos equipos técnicos una vez que estos salen, ¿no? Y finalmente un grave problema con el tema municipal que merece ser discutido y absolvido, ¿no? Gracias. Antes de pasar a la tercera exposición, por favor no se olviden de enviar sus preguntas. Están los anfitriones en el auditorio para que se las puedan alcanzar. O enviarlas a las redes sociales, al Twitter de la Escuela de Gobierno y serán transcritas para los expositores. Pasamos a la exposición del profesor Francisco Durán sobre el rol del empresariado regional. Bien, yo no voy a presentar resultados de investigación, sino más bien algunas reflexiones que nacen de mis cursos sobre las teorías de las élites para ver cómo hemos llegado a este punto en el cual identificamos élites económicas y élites políticas. Antes no se hablaba en estos términos. Y también para contextualizar, digamos, lo que ha sucedido en el ámbito regional peruano en las últimas décadas. Empecemos con el concepto de élites. Un breve recuento. Si ustedes ven lo que ha sucedido con la historia como disciplina, antiguamente se escribía la historia centrándola en los gobernantes, es decir, en lo que hoy día llamaríamos las élites, ¿no? Pero tenía un problema de un fuerte énfasis subjetivo. Se hablaba de las virtudes y los defectos de los grandes dirigentes de la antigüedad. Y eso se mantuvo así por muchos siglos, hasta que hay un punto de quiebre en el Renacimiento, que es el momento en el cual ya comienzan a surgir lo que hoy día llamamos las ciencias sociales, la ciencia política, de algún modo la historia también comienza a ser una disciplina ¿no? más científica, etcétera, etcétera. Entonces, el primer autor que es importante mencionar es Maquiavelo, en pleno Renacimiento, donde comienza a hablar de la historia política introduciendo un cambio muy importante porque se despoja del moralismo. Esta cuestión de virtudes y defectos
hay que dejarla de lado. Lo importante es la efectividad, diríamos hoy, ¿no es cierto?, del líder, es decir, del príncipe. Él tiene que saber gobernar, eso es lo esencial. Cuando entramos ya a los cambios que se anunciaban en el Renacimiento y se desarrolla el capitalismo, en pleno siglo XIX, es interesante que hay varios italianos que a partir de la herencia de Maquiavelo comienzan a desarrollar lo que hoy día ya identificamos como teoría de las élites del poder. Y haciendo una revisión histórica de largo plazo, ellos sostenían que podía haber élites de muy distinto tipo, ¿no? Por ejemplo, élites religiosas o teocracias, élites militares, el fenómeno del cesarismo, digamos, tan vinculado a la historia romana, élites políticas, lo que Mosca llama la clase política, es el primero en hablar propiamente de los políticos como una clase especial encargada de los asuntos de gobierno. Sin embargo, comienzan a indicar que en las condiciones en que viven están surgiendo muchos más élites modernas, y que se puede observar que destacan las económicas, los grandes empresarios, los capitalistas de la época, y las científicas. Son los primeros en reconocer el factor tecnocrático de conocimiento como factor de poder, ¿no? Hoy día eso para nosotros es una realidad, ¿no? Incluso ya en la economía se habla del factor conocimiento. No solo es tierra, trabajo, capital, ¿no es cierto? Es también conocimiento. Uno de los temas interesantes que mencionaron estos autores italianos es el tema que ha mencionado antes mis colegas, que hay algo que se podría llamar la circulación de las élites. A medida que uno observa el mediano o el largo plazo, se da cuenta de que van transformándose. Entonces, hay un fenómeno, es algo así como un hotel, ¿no? Como decía Schumpeter cuando hablaba en su teoría de las clases sociales. La clase social es como un hotel, siempre está ahí el hotel, ¿no es cierto? Es muy bonito o mediano o muy pobre según la clase social, pero la gente entra y sale, los individuos, ¿no es cierto? Entonces, uno ve que puede clasificar las élites en dos categorías, ¿no? Las élites nuevas o emergentes, que para Pareto tenían que emerger en base a la astucia, por lo tanto hablaba de los zorros, y las viejas élites que tenían el poder, los recursos, que eran los leones. Entonces hay toda una dialéctica de los zorros y los leones muy interesante, pero lo bueno de estos avances es que quienes ya tienen el poder, quienes ya son élite, su reto, su dilema es cómo mantenerse en una posición de preeminencia. Entonces usan toda una serie de mecanismos de entrenamiento, ¿no?, de las nuevas generaciones para lograr esta reproducción. Van a ciertos colegios, se educan en ciertas universidades, participan en clubes exclusivos, ¿no? Hay todo un proceso de auspiciar a las nuevas generaciones para que ocupen posiciones de comando. Y el problema para las nuevas élites, que en el Perú llamamos emergentes por alguna razón que todavía no me resulta muy clara, es cómo hacer para llegar arriba. Y tienen básicamente dos caminos, o confrontar a las élites que ya están en el poder y que no quieren abrirse, no quieren ceder los espacios, o negociar con ellos de alguna manera. Entonces, finalmente estas teorías son muy interesantes porque proponen una propuesta, ¿no es cierto?, que es mejor que las élites del poder tengan mecanismos de apertura para que de esa manera se evite el conflicto y haya una renovación elitaria. Es lo que llamarían la nueva sangre. Un cuerpo viejo necesita nueva sangre. En el siglo XX esta discusión se hace mucho más interesante y ya salimos un poco del marco europeo, aunque es cierto, tuvo contribuciones importantes, y pasamos a Estados Unidos. ¿Dónde hay esta pregunta, ¿no? ¿Quién gobierna los Estados Unidos? ¿Es un país que nació democrático, con una economía abierta para todos? ¿O es un país que está manejado por minorías selectas? Antes de entrar a ello, quisiera referirme muy brevemente a Max Weber, este gran sociólogo alemán que en esa discusión de comienzo del siglo XX distingue tipos de dominación, ¿no? Y retomando un poco lo que ha planteado Pareto y Mosca, habla ya incluso de un tipo de dominación religiosa, ¿no es cierto?, pero también una dominación legal, que es la moderna, ¿no es cierto?, un Estado de Derecho, pero identifica una que es fundamental, no solo para la Alemania de comienzos del 20, del 30, sino para América Latina, que es el tipo de dominación carismática, gente que tiene ciertas cualidades que les permiten una conexión con las masas que puede convertirse en un fenómeno político. Ya no está hablando solo de líderes militares, ¿no?, el cesarismo, sino de líderes políticos que movilizan a las masas y por ese mecanismo logran llegar
a las más altas instancias del poder. En el siglo XX, ya muy rápidamente, es interesante los trabajos de C. Wright Mills en su obra Las élites del poder, que plantea que en Estados Unidos hay 4 grandes élites: militar, académica, ¿no? Dato interesante, política y económica, las grandes corporaciones. Y plantea una tesis de cómo ellas están coordinadas para manejar a los Estados Unidos, y Domhoff, que es el que demuestra empíricamente de dónde salen estas élites y cómo se relacionan. Bien, rápidamente también en el caso de América Latina, cuando se ha discutido el fenómeno de las élites económicas y políticas, ya para centrarme en ellas, siempre se han usado una serie de conceptos, por ejemplo el de oligarquías, ¿no? Hasta hace unas décadas nosotros hablábamos de las oligarquías, hoy en día incluso a veces todavía se suele hablar de ellas, ¿no? Que era una élite antigua, que era tanto económica como política, ¿no? Se habla también de plutocracia, ustedes recuerdan los escritos de Basadre, ¿no es cierto?, que era una élite formada a partir de esta concepción del Estado botín. Tú asaltas el Estado y te conviertes de pronto en alguien con grandes recursos económicos, ¿no? Y se habla también finalmente del caudillismo político, civil y militar. Bien, pasemos ahora luego a esta breve revisión al caso de las regiones. Y voy a hacer la siguiente periodización. Del 68, Revolución de Velasco en adelante, yo hablaría de el no poder regional, y voy a explicar por qué. El tema de las élites económicas y políticas regionales a partir de las reformas y la reforma agraria va a cambiar radicalmente, porque Velasco remueve las estructuras viejas de poder, pero no necesariamente crea un orden, una situación en la cual nuevas van a emerger. Entonces, hay un desplazamiento de las antiguas familias, los notables, ¿no es cierto?, por efecto de la expropiación de las tierras que comienza el año 69. Pero también es un momento en que se acentúa el centralismo. Y este va a ser un centralismo tanto económico como político. Y eso va a implicar una limitación muy fuerte a las élites políticas locales que, en el fondo, las limitan a tener roles menores, a tener cierta representación en Congreso o manejar municipalidades, no más allá. También el centralismo y lo que va sucediendo en el país, una mayor integración del mercado interno. Por primera vez en nuestra historia estamos integrados, no nos cuesta trabajo desplazarnos, ¿no es cierto? Antes, para llegar a Arequipa uno tenía que tomar el vapor desde Lima, ¿no es cierto?, moviendo, desembarcar, agarrar mulas, ¿no?, o carretas, cruzar la Pampa y la Joya, llegar a Arequipa y de ahí embarcarse a Cusco. Era una aventura. Entonces la gente no se movía mucho de los lugares donde nacía. Donde nacía, vivía y moría, ¿no? Eso cambia radicalmente a partir de los años 60 y 70 en adelante, ¿no? Y también comienza la migración. Y eso genera la llamada fuga de cerebros, que creo que afecta mucho la capacidad de reconstitución de un poder regional. Los mejores, entre comillas, las élites, se van. ¿A dónde se van? A las ciudades donde hay mayores oportunidades, si vienen del campo o a Lima. Bien, a partir del 2000 en adelante, ahí debía decir 2014, gracias, lo que sucede es una serie de cambios van a implicar pasar de esta situación que vivíamos de no poder a la constitución de un poder regional, que tiene muchas características novedosas. Los casos de Arequipa, Cusco, que hemos visto en detalle, nos están demostrando de que ahora hay una nueva estructura de poder, con elementos viejos ciertamente, ¿no?, pero da la impresión, por lo que he escuchado, de que es más nueva que vieja, ¿no? Es decir, que ha ocurrido la emergencia de nuevas élites del poder, tanto económicas como políticas. Entonces la pregunta es, ¿a qué se debe esta reconstitución luego de una transición muy difícil de las élites regionales, que se hace visible a partir del siglo XXI? Creo que un elemento fundamental fue que en los años 90 hubo un proceso de reactivación económica. Los años 80 son años muy difíciles económicamente hablando. ¿Y qué ocurre en la pacificación? Tanto el centralismo como al mismo tiempo las crisis económicas como la guerra interna aceleran la migración y la salida hacia otros lugares. Al controlarse esos factores y luego venir la descentralización política de 2001, se van generando las condiciones, me parece, para ir a observar una recuperación de la vida regional en prácticamente todo el país. Ese es entonces este contexto donde reemergen las élites económicas y políticas, pero con un contenido más moderno. Entonces,
daría la impresión, de repente los colegas del Pacífico coinciden, que hay más recambio que continuidad, más sangre nueva que algo de viejo, lo cual es muy interesante, porque implica que por primera vez en la historia peruana, el Perú en ese sentido se está democratizando, se está abriendo, ¿no? Los caminos del poder antes estaban cerrados, era la ley del embudo. Ahora, por una serie de factores, eso está comenzando a alterarse. Es también interesante que en este proceso han resurgido grandes empresarios, pero si uno ve la composición son de muy distinto origen y hay algunos muy prominentes, caso de Arequipa, los Rodríguez, ¿no es cierto?, de Gloria, que son de fuerte presencia popular. Este es un hecho sobre el cual me parece que debemos reflexionar con mucho cuidado. Nuevamente, insisto, es la primera vez en la historia del país que gente de origen provinciano y popular no solo funda empresas, sino que crecen, se diversifican, se constituyen en grupos de poder, se convierten en grupos nacionales e incluso ya, en algunos casos, internacionales. Es un gran cambio, ¿no? Sin embargo, también aparece otro fenómeno, y es que si uno ve la composición de la élite económica, juegan con distinto tipo de reglas. No todas son observadoras de la ley. Y se van haciendo fortunas también en la llamada economía informal y las llamadas economías delictivas. Este es un punto sobre el cual hay que reflexionar. Debemos pasar de lo general a lo particular y comenzar a preguntarnos de dónde surgen estas fortunas y cómo después intentan legalizarse, o como diríamos ahora, blanquearse, ¿no es cierto?, hacerse respetables, a pesar de que muchas veces estas fortunas, que tienen que ver con la caída del Estado, con la falta de controles, también con la dinámica de mercado, no hay capacidad de fiscalización, de regulación, ¿no es cierto?, de sanción del delito. Hay una tolerancia a la informalidad y un crecimiento del crimen organizado. Entonces habría que ver cómo esto se desenvuelve en ciertas regiones. Pero, por ejemplo, si yo estudiara Puno, que ustedes no han considerado, ¿no?, en Puno habría que tomar en cuenta no solo las grandes empresas, sino ciertamente también los contrabandistas, ¿no es cierto? Porque 70% del contrabando del país se origina en Puno. Y quizás la visión departamental no sea suficiente, sino que habría que entrar en una visión más provincial, porque a nivel de la provincia podemos ver muy claramente que ciertas élites económicas, ¿no es cierto?, y quizás también políticas, son de origen informal o de origen delictivo. Y ese es un problema que debemos reconocer como un problema muy grave, ¿no? Vean el caso de Madre de Dios o las zonas del Cusco, Ayacucho, del Brán, etcétera, etcétera. Bien, otro elemento en este proceso formativo es que la bonanza exportadora va a generar un súbito aumento de los presupuestos regionales. Entonces, de pronto, por primera vez también hay un chorro de recursos que comienza a dirigirse a las regiones. Entonces, en líneas generales, ya para terminar, estamos frente a un nuevo mapa de poder económico. Y habría que extender este tipo de investigaciones, ir región por región. Yo sugeriría que en un momento pasemos de lo regional a lo provincial, ¿no?, y podamos mapear estas estructuras de poder económico, ver cómo se relacionan con la lógica política, ¿no? Ya hay algunos avances en esa dirección, pero es simplemente el inicio de toda una tendencia de las ciencias sociales a incorporar lo regional en nuestra capacidad de entendimiento del país, ¿no? Ya no lo podemos ver desde Lima, ¿no? La última elección justamente nos corrobora eso. Queremos entender el país, hay que saber qué pasa en provincias, no podemos ignorarlas, qué pasa en las regiones. Bien, como se ha señalado, el fenómeno de la descentralización y los gobiernos regionales va a comenzar a delinear una nueva clase política regional. Sin embargo, está fuertemente influida por empresarios de todo tipo, y es independiente de los partidos nacionales. Por lo tanto, va a continuar con estas manifestaciones en el futuro y probablemente en la próxima elección nacional veamos estos resultados en el Congreso. Tengo la impresión que se van a acentuar las formas de representación de esas tres economías con mayor claridad de lo que ahora vemos en el Congreso, lo cual implica un problema, ¿no? Y si a su vez tienen capacidad de penetración del Poder Judicial, como ya es evidente, daría la impresión de que el Ejecutivo va a ser la última trinchera que tiene el Estado para intentar hacer valer de alguna forma el imperio de la ley. Finalmente, algunas sugerencias para mapear el poder. Todavía tengo un poco de tiempo, ¿no? Para cerrar, 3 minutos. Entonces estamos en el tiempo. Yo no tengo celular con timbre, pero
Soy consciente de que deben estar cansados. Bien, entonces, vemos que ahora cuando hablamos en términos de élites o minorías élites, nos centramos principalmente en dos, ¿no? Porque son quienes deciden los destinos de los pueblos. Ya no son los militares o los religiosos, son los empresarios de todo tipo, ¿no es cierto?, en muchos sectores, algunos legales, otros no, y los políticos, quienes están al mando de los gobiernos, ¿no? Entonces habría que preguntarse quiénes realmente detentan este poder político con mayor claridad. En el caso de las élites económicas, reitero que debemos saber quiénes son, de dónde vienen y preguntarnos qué tan legales son. Porque si tenemos provincias o departamentos donde la legalidad es débil, ¿no?, o muy pequeña, hay un problema que se nos está anunciando y que va a continuar creciendo si es que no se le ponen barreras. Hasta ahora yo no veo que haya barreras efectivas, aunque sí, por lo menos cierta capacidad de reacción en los casos más extremos, pero no capacidad de prevención, porque la prevención se hace con sanciones apenas emerge este tipo de prácticas. Finalmente, decir que si uno quisiera hacer un mapa de poder, tendría que identificar en las regiones la presencia de los grupos de poder económico, tanto los limeños que tienen presencia nacional, por ejemplo en el sistema bancario, ¿no?, como los grupos de origen provinciano que se han hecho nacionales. Son gigantes en un medio en el cual predominan las pequeñas y las medianas empresas, por lo tanto ostentan un grado de poder económico muy superior a cualquier otro tipo de agente. Por la misma razón habría que identificar a las empresas multinacionales. Lo vemos en el caso del Cusco, ciertamente también en el de Arequipa, ¿no? Y uno se pregunta si estas empresas en cierto modo no se están convirtiendo en gobierno y por lo tanto en administradores de facto de los territorios. Este es un fenómeno nuevo que también implica problemas y que espero que en el futuro podamos corregir. Aunque para eso habría que cambiar de mentalidad, ¿no? En fin, es un proceso más complejo, ¿no? Finalmente, dentro de este mapeo, identificar a los grupos locales, no solo por sector, sino por legalidad. Es una tarea difícil, no hay data, a veces es peligroso hacer entrevistas, en todo caso habría que pedir fondos de investigación con seguro de vida, ¿no? Pero tampoco es imposible, indirectamente podemos acercarnos a identificarlos y creo que es bueno hacerlo, debemos hacerlo. Y finalmente, la vieja pregunta, ¿cómo se relaciona? ¿No? ¿Cómo se relaciona? Bien, es todo lo que quería decirles. Muchas gracias. Muy bien, pasamos a las preguntas. Ahorita, alcánzalas acá. Para todos los expositores del Twitter les hacen dos preguntas. ¿Cuál es la relación de los grupos empresariales ahora con el tema de la inclusión a nivel regional? ¿Cuál es su relación, me imagino? Lo pregunta @DavidAshkayay. Y @Mafiu pregunta ¿cuál es el impacto de esta renovación de las élites en la democratización de la sociedad? Bueno, cada expositor tiene, por favor, 5 minutos para responder a las preguntas. El tema de la democratización con la renovación de las élites, ¿cómo impacta? Y el otro es el de las élites empresariales, ¿cómo ayudan a la inclusión dentro de la región? Comienza Martín Monsalve, por favor. Repita las preguntas. La del Twitter son cómo las élites regionales impactan o tienen algún efecto en el tema de la democratización de las sociedades con esta renovación de élites a nivel regional. Y otra pregunta es, ¿cuál es el impacto de las élites regionales en el tema de la inclusión social a nivel regional? A ver, yo voy a tratar de recombinar las dos preguntas porque son muy parecidas, que tienen que ver con el desarrollo regional y cuestiones del centralismo. A ver,
Claro, lo que nosotros hemos tratado de hacer en el trabajo, que es lo primero que hemos expuesto, un trabajo de investigación, que hemos puesto primeros resultados, es hacer, ¿cómo se llama?, una descripción de la situación. Entonces, claro, lo que veíamos es que no o sea, digamos, en un departamento más que en otro hay más proyectos regionales, pero la implementación de estos proyectos regionales obviamente incluye una negociación con gobiernos centrales y con gobiernos regionales, que no necesariamente a veces lleva buenos resultados, ¿no?, en tanto en algunos de los proyectos que se hacen. Más bien, y tratando de responder por otro lado la pregunta, más bien lo que está funcionando, sobre todo en Arequipa, que es donde más se hace, ya es la aplicación de obras por impuestos. ¿Ya? Entonces, esto es un trabajo que se está haciendo con coordinación con el gobierno regional, que puede llevar a problemas, como mencionaba Francisco Durán, de que la compañía transnacional se encargue de administrar el territorio, porque está dando sus impuestos para hacer más infraestructura, pero también están participando grupos económicos que fueron de Arequipa y que ahora son nacionales, como Grupo Rodríguez, en el proceso de obras por impuestos. Esto está acelerando, por ejemplo, obras de infraestructura que mejoran varias de las situaciones que no se podrían resolver de otra forma, ¿ya? Esto con respecto a los despegues regionales, etcétera, ¿no? Como, bueno, lo del aeropuerto en Cusco, etcétera, es casi la pregunta que se hacen, y bueno, ahora se va a hacer en Chinchero, se supone, ¿ya? Y la otra, las diferencias participativas del empresariado arequipeño y lo que comentaban de la democratización. O sea, lo que está viendo no necesariamente es, a ver, no está viendo en términos de democracia, en términos políticos, sino que están más posibilidades de que aparezcan nuevos empresarios. Eso no necesariamente implica democratización. Lo que implica es que económicamente hay muchas más posibilidades para que empresarios que vienen de abajo puedan crecer económicamente y desarrollarse. ¿De acuerdo? Entonces, hay lo que es una apertura del campo económico. Eso sí se está dando, ¿ya? En esos sectores. Por eso uno tiene casos como los que hemos mencionado en el Cusco, o sea, 2 empresas muy pequeñas que crecen, que habría que averiguar y hacer el mapeo de cómo es que crecen, etcétera. Estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y una de ellas, que es la que mencionaba en Incasur, que termina mudándose a Lima por cuestiones de problemas de crecimiento, ¿ya? Entonces sí se permite un nuevo desarrollo, y ese nuevo desarrollo empresarial además genera algunas cuestiones, como por ejemplo empresarios que no pueden acceder directamente a la Cámara de Comercio o a cosas por el estilo, optan por la política, que es lo que trabajaba Paula, ¿no? Que es el caso de los alcaldes del Cusco, ¿no? Que directamente postulan a la alcaldía desde el empresariado. Luego, bueno, eso genera problemas en la administración de la empresa y en problemas familiares que no vale la pena mencionar en unas respuestas. Pero eso es más o menos todo lo que yo tengo que decir. Gracias. Paula, por favor. Micro. Bueno, yo tengo aquí un par de preguntas que voy a tratar de resumir. Primero, alguna que me dice si el estudio está al alcance de los presidentes regionales y si lo utilizan. Todavía no, porque en realidad es un estudio que, como les decía, es preliminar. Estamos recién empezando a sintetizar los resultados, pero definitivamente cuando esté disponible lo vamos a circular lo más ampliamente posible, ¿no? Me preguntan si sería viable articular los departamentos en las regiones al estilo del 2005, o sea, si podríamos intentar seguir por el tema de la formación de digamos, de regiones, ¿no? Basadas en los departamentos, ¿no? En realidad yo soy un poco pesimista por ese tema, ¿no? Porque al menos tal cual como el modelo está, digamos que es un modelo, digamos, de abajo hacia arriba, donde las propuestas nacen en las regiones y, digamos, son votadas. En verdad el referéndum lo que fue una comprobación de que el voto popular dijo que no se quieren, digamos, los departamentos que fueron propuestos para ser integrados en regiones no quisieron, ¿no? Y esto tiene que ver con que, bueno, hay muchísimos factores, pero, digamos, ya iniciado este proceso es muy difícil retomarlo, ¿no? O sea, una posibilidad sería ver si se puede retomar un modelo alternativo, ¿no? Planteando alguna forma alternativa que podría ser volver al modelo anterior de proponer desde arriba alguna fusión, alguna región, pero lo veo como algo poco probable que pueda pasar, al menos en el corto plazo. Pues la tendencia de fondo es esta tendencia hacia el localismo, ¿no? Hacia las identidades territoriales más departamentales e incluso más locales, ¿no? Que son las que se fortalecen en los últimos años. Preguntan si también la capacidad de desarrollo económico por parte de élites regionales pueda ayudar a disminuir la migración interna hacia Lima metropolitana, ¿no? Esto es interesante porque tal vez el único caso en el cual uno ve
que, digamos, a nivel por lo menos digamos, de lo que a veces se llama fuga de talentos que se puede empezar a detener un poco es el caso de Arequipa, ¿no? Que de alguna manera tiene un mercado de trabajo que es capaz de absorber, ¿no? Digamos, esta base profesional. En los otros departamentos, por lo que hemos visto, no hay muchas posibilidades. Y pasa algo muy parecido con lo que comentaba Martín con las empresas, ¿no? Que hay cierto techo, ¿no? Digamos, a partir del cual, digamos, si uno quiere continuar desarrollándose en una carrera profesional y todo, muchas veces tiene que aspirar a venir a Lima, ¿no? En términos de la migración interna de otros sectores menos educados, tal vez sí haya mayores oportunidades de desarrollo y digamos, de parada, y más bien hacer que la migración sea más interna, hacia ciudades internas de las mismas regiones, eso sí sería posible que pase, ¿no? Y finalmente me preguntan si se puede dejar la política regional en manos de élites regionales y si es así, especifique, ¿no? Tal vez acá simplemente para terminar y distinguir que cuando hablamos de élites estamos hablando de quienes manejan el poder, ¿no es cierto?, el poder político, estamos definiendo sobre todo los que llegan a ocupar cargos políticos. Esa es nuestra definición más empírica, digamos, en este caso, ¿no? Los que llegan a ocupar cargos de gobierno. Y en este caso no tendría por qué ser exclusivamente que los movimientos regionales sean los que ocupen cargos, ¿no? En principio la ley deja abierta la posibilidad que sean también por partidos políticos nacionales, ¿no? Y en un sentido esto sería saludable, ¿no? Porque sería tener partidos nacionales que pueden realmente tener representación a nivel nacional y, digamos, y tener un vínculo más cercano entre la política y la representación política regional y nacional, ¿no? Pero lamentablemente, digamos, es algo que no se da por los problemas que ya tenemos de descrédito creciente, digamos, y de no renovación de los partidos políticos, ¿no? Y acá, tal vez para terminar, simplemente decir algo que estaba en mi presentación y me olvidé de comentar y decir, que es que una tendencia nueva que se ve, digamos, en términos de cambios, es que cada vez también no hay una participación institucional de los empresarios en política, pero vemos cada vez más casos de empresarios candidatos, ¿no? De empresarios que les va bien como empresarios y que deciden entrar a la política como candidatos, ¿no? Incluso algunos de los presidentes regionales y alcaldes electos en varias de las regiones estudiadas vienen del sector empresarial, o algunos de los que están pasando para pelear la segunda vuelta, ¿no? Entonces, esta es una tendencia que se ve y que es interesante. Gracias. Gracias, Pablo. Profesor Durán, por favor. Sí, la pregunta es: ¿qué caracteriza a las élites que se forman a partir de las reformas de los años 90? Quisiera referirme tanto, como hemos hecho acá, tanto a las económicas como las políticas, y poniendo atención en quienes tienen más poder, ¿no? Porque el concepto de élite quiere decir un grupo selecto, ¿no es cierto?, que se distingue de los demás. Y una característica principal es la de tener poder económico, ¿no? Poder político en los cargos, etc. Y yo creo que una manera de enfocar esto es que en los años 90 hubo una gran depuración, en parte por las consecuencias de la crisis de los años 80. Hubo una depuración tanto política como económica, ¿no? En lo político nosotros comenzamos a ver el debilitamiento y la casi desaparición de los partidos políticos que se formaron a partir de los años 20 en adelante, ¿no? De apristas, de comunistas, de socialcristianos, de populistas, ¿no? Y fueron reemplazados a partir del 90 justamente con la elección de Fujimori con lo que llamamos los outsiders, ¿no? Una palabra en inglés quiere decir gente que viene de afuera, ¿no? De afuera de los partidos. Y este fenómeno ha continuado, ¿no? Claro, todavía los partidos están, ¿no? Pero cada vez tienen menos peso. La última elección regional lo demuestra, y esta tendencia va a continuar. Entonces, en términos de las élites políticas, yo diría que son menos organizadas, más improvisadas, más, entre comillas, pragmáticas y menos ideológicas, en el sentido de que, bueno, hay que hacer cosas, ¿no? Hay que hablar con todos, ¿no? Pero no hay ninguna idea de país ni digamos, de qué queremos ser como Perú, ¿no? Que sí caracterizaba, a pesar de todos sus errores, con la vieja generación de políticos que ya prácticamente están como los dinosaurios, digamos, en vías de extinción, ¿no? Sin embargo, si uno ve las élites económicas, llega a una conclusión diferente. También ha habido una depuración, ha habido grupos de poder que han salido del mercado porque han quebrado o los han comprado, ¿no es cierto? Ya no hay Ventín, no hay Lana Tapiayo, ¿no? Y así uno podría hacer una lista de todos los que se quedaron en el camino. Pero la nueva generación de grupos de poder
que se divide entre limeños y provincianos, sin tener muchos niveles de integración entre ellos, creo. Es una élite muchísimo más rica y poderosa que la de los años 70. ¿No? Yo me acuerdo cuando hacía estudios de grupos de poder en los años 80 y se hablaba pues de 600 millones de dólares, ¿no? Uy, parecía una cifra impresionante, tiene 600 millones. Hoy día hablas de 2.000 normal, ¿no? 3.000, 4.000, ¿no es cierto? Depende de las estadísticas. Entonces, estamos hablando de una concentración de la riqueza muchísimo mayor en manos de estos nuevos grupos de poder económico. Están muy organizados, porque para llegar a manejar una fortuna de ese tamaño, para tener decenas de empresas, en algunos casos cientos, para invertir en el exterior, tú tienes que organizarte. Tienes que resolver todos los problemas administrativos, tienes que incorporar gerentes. Y también tienes que aprender a consultar. Entonces tienen ahí un ejército de estudios de abogados, consultoras de opinión, marqueteros, expertos en imagen, asesores tributarios, encuestadores, digamos. Entonces ellos se manejan con todo un aparato que les da dando idea de qué está pasando en el país y en el mundo, ¿no? Para ver si invierten o no invierten, ¿no es cierto? Entonces sus niveles de organización son muchísimo mayores. Y son, como dije antes, menos improvisados, por lo tanto son más profesionales. La nueva generación de empresarios, ¿no es cierto?, ya tiene, no sé si doctorado, porque no lo necesitan, pero maestrías deben tener, ¿no es cierto? Ahí se quedan en el nivel de la maestría, la famosa MBA, ¿no es cierto? Hay muchos que ya tienen ese entrenamiento. Antes no, ni siquiera habían pasado por la universidad. Antes decía, ¿para qué voy a la universidad? Si mi padre tiene dinero, voy a hacer empresa. Eso ha cambiado. Su nivel formativo es muchísimo mayor, ¿no? Y por lo tanto son menos improvisados. Y eso creo que es un contraste curioso que tenemos en el país, que mientras uno ha ido hacia abajo, los otros han ido hacia arriba, y en realidad lo ideal sería que los dos estén en el mismo nivel, ¿no? Porque si no, eso genera una serie de problemas y desequilibrios. Bueno, eso es lo que quería comentarles. Muy bien, despedimos con un fuerte aplauso a nuestros panelistas. Y los esperamos a todos ustedes el día de mañana para continuar con nuestro seminario.